anterior a esta, ya vimos lo que es la terminología, el concepto de los accidentes de tránsito y por supuesto también las causas que los provocaban. ¿Por qué era importante esta situación, esta información para en esta ocasión? Pues precisamente hablar de la tipología de los accidentes de tránsito y por supuesto en parte también a definir precisamente también algunas acciones o recomendaciones que estén al alcance para poder evitarlos, ¿no? Por cuanto, una vez que eliminemos estas causas, las posibilidades de ocurrencia de un accidente de tránsito prácticamente son nulas, ¿no? En este sentido, de acuerdo a la tipología que se realizó el estudio para el territorio ecuatoriano, y bueno, partiendo de que el hecho de tipología precisamente nos indica que son las diferentes formas de impacto, las fases posteriores al mismo, las secuencias que se producen y por supuesto las consecuencias de los accidentes de tránsito, tanto para las personas como para los bienes materiales, justamente nos indican que existen varios tipos de accidentes de tránsito, cada una de las cuales precisamente son en diferentes circunstancias o por ende, así se repitiesen los mismos escenarios, podrían variar de acuerdo a las distintas variables que desde luego se presentan en la ocurrencia del evento. Por lo tanto, se habla precisamente de que hay dos factores que son componentes en la tipología de los accidentes de tránsito: los basales y por supuesto los concurrentes, ¿no? En este caso vamos precisamente a revisar cuáles son todos y cada uno de los tipos de accidentes que tenemos en este caso. Como ustedes pueden darse cuenta, precisamente el accidente de tránsito involucra no solamente los vehículos, sino también a las personas y también afecta inclusive lo que es el patrimonio público y privado. En este sentido, hablando de aquellos factores, o en este caso accidentes, que involucran a las personas, tenemos en primer lugar el atropellamiento o atropello. En este caso tenemos que decir que es, desde su punto de vista conceptual, es la acción por la cual un vehículo justamente impacta a una persona o puede ser también un animal, golpeándola precisamente y o derribándola. Está precisamente relacionado con la conducta del peatón, en este caso, en el tránsito, por lo que los peatones suelen aparecer al paso de un vehículo en las partes más inesperadas, repentinamente también lo hacen, y por supuesto, claro está, ¿no? Dentro de las peatones también tenemos, como dijimos en algún momento, aquellos usuarios que son más vulnerables por sus condiciones físicas, por su edad. En este caso, los ancianos, por su condición física, se mueven con más lentitud, muchas de las ocasiones también con sus sentidos mermados, es decir, no escuchan, no ven con claridad. Otro de los factores vulnerables, en este caso los accidentes que involucran a las personas, a los peatones, son precisamente los niños, que por su naturaleza inquietante no actúan de modo irreflexivo en las calles, es decir, no tienen una noción completa de las consecuencias de los actos. Otro problema precisamente son también las personas embriagadas o drogadas, en este caso, que precisamente pueden sufrir este tipo de accidentes por atropellamiento. Recomendación para nosotros como conductores es de que debemos disminuir la velocidad en cualquier lugar donde note la presencia de peatones. Centros de concentración de población, como también pueden ser parques infantiles, ¿no? O canchas deportivas, donde precisamente tenemos nosotros que darnos cuenta de esta situación, de esta circunstancia. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si tenemos nosotros la gran oportunidad de evadir esta situación
obviamente no poniendo en riesgo nuestra integridad y de otras personas, si podemos eliminar uno de los factores concurrentes para que se den, en este caso, los atropellos o atropellamientos, pues tenemos en nuestras manos, ¿no? Por cuanto resulta tanto el atropello como el arrollamiento y la misma caída de los pasajeros, resulta, por decirlo menos, una experiencia traumante para las personas que lo sufren. ¿Por qué razón? Porque en el caso secuencial del atropello, tenemos que inicialmente se da la caída como consecuencia del empujón que se da con nuestro vehículo al peatón. El peatón, por consecuente, pierde el equilibrio y con ello la caída de la persona sobre el pavimento se da. Consecuentemente, aquello puede darse, dependiendo de la maniobra del conductor, el acercamiento, cuando su vehículo va alcanzando el cuerpo del caído, entra en el mínimo contacto, por lo menos con el cuerpo del peatón, por decirlo menos, y en la medida de lo posible, ojalá no lo sobrepase, por lo menos tendrá que apartarlo de él, ¿no? De acuerdo a la velocidad que va llevando. Otro de las fases que tenemos en el atropellamiento, y créanme que no es fácil ir relatando este proceso, ¿no? Me imagino y pienso que puede ser una persona conocida, puede ser un niño, puede ser un adulto mayor, y es un poquito doloroso. El tema de la compresión, que es el hecho de que pasa por lo menos una rueda por encima del cuerpo caído, y tenemos también lo que es el arrastramiento, ¿no? Puede ser antes o después de sobrepasarlo. La víctima puede ser arrastrada durante un trayecto, precisamente en la vía. Puede ser arrastrada por un trayecto más o menos considerable, dependiendo, como les digo, de la habilidad del conductor, si se detuvo o no logró detenerse, iba a una alta velocidad, no sé, puede engancharse un miembro o puede engancharse la ropa de este, ¿no? Como anteriormente tuvimos la experiencia de tener la misma sesión con otro paralelo, justamente un señor estudiante nos conversó de una lamentable experiencia con este tema y en verdad se había enganchado alguna prenda de vestir y un miembro en el vehículo y había sido, por decirlo menos, por temas de no agravantes, el compañero vivió para contarlo. Y finalmente el volteo, que como les decía, puede ser de acuerdo a la velocidad que imprime el vehículo, que inclusive puede ocurrir cuando se dé un encontronazo y justamente produce que se lo lleve por delante del vehículo. Dada la velocidad, puede provocarse una reacción a esta acción, en el cual el cuerpo de la víctima puede inclusive caer sobre el capó del vehículo, puede terminar sobre el parabrisas o empotrándose en alguna de las partes del techo del vehículo, ¿no? Por decirlo menos. Y caer sobre los laterales o posterior al vehículo. No sabemos. Eso depende prácticamente de la velocidad, precisamente las circunstancias con las que se dé el lamentable suceso. El arrollamiento, en cambio, ya es cuando el vehículo le pasa al peatón con una o dos ruedas por encima y justamente puede causar una muerte de contado, ¿no? En el caso de la caída de los pasajeros, justamente como ustedes pueden ver en la gráfica, cuando no nos detenemos nosotros como conductores y cuando el pasajero también realiza una maniobra temeraria, por decirlo menos, peligrosa, en el cual pone en juego su vida y para ello es mejor recomendable que nosotros anticipemos nuestra parada, ¿no? Sufre esta pérdida del equilibrio cuando sube o baja de su vehículo, ¿no? Porque puede no alcanzar a subir al vehículo en movimiento o puede perder el equilibrio cuando se baja del mismo. Eso en cuanto tiene que ver accidentes de tránsito que guardan relación con los seres humanos. Ahora bien, cuando ya hay impactos
entre los vehículos o con un elemento fijo, estacionario, en movimiento, hay maniobras bruscas, maniobras peligrosas, frenazos, etcétera, ¿qué es lo que sucede? En el primer caso tenemos que referirnos a los rozamientos, ¿no? En el caso del rozamiento, ustedes pueden observar acá, lo estoy marcando, el rozamiento precisamente es cuando hay un contacto o fricción de una parte lateral del vehículo en movimiento con un objeto fijo o con un vehículo estacionado, ¿no? El rozamiento. En el caso de roce tenemos dos tipos de roce. El que está acá en la parte superior, cuando ambos vehículos están en la misma dirección, probablemente a la misma velocidad, o el uno está con mayor velocidad en relación al otro, una velocidad relativa superior al vehículo que se moviliza junto. Ahí tenemos que hablar de un roce negativo, ¿no? Y ese contacto o fricción que se produce entre las partes laterales de dos vehículos que están circulando en el mismo sentido, están en movimiento, como les decía. Y tenemos acá en la parte de abajo el roce positivo cuando precisamente también ambos vehículos están en movimiento, hay una fricción entre los laterales de los mismos y están circulando en sentido opuesto, en sentido contrario. Eso es cuando no se da de alguno de los conductores un cálculo adecuado de los espacios libres que tenemos, ¿no? Adicionalmente a ello tenemos que decir también, por supuesto, que existe lo que se conoce como colisión. Colisión que ya involucra varios vehículos en movimiento y es un sinónimo de un choque múltiple. Tenemos también que referirnos en este caso a lo que es o resulta como consecuencia de un choque con un obstáculo fijo, conocido también como el estrellamiento, ¿no? Ustedes pueden observar ahí. El estrellamiento, ¿por qué se da? Se da precisamente porque es el impacto entre un vehículo en movimiento contra un vehículo que está en reposo o detenida la marcha o estacionado o contra un objeto fijo. La principal causa es la pérdida de control del vehículo. ¿Y por qué se da una pérdida de control del vehículo? Probablemente es consecuencia de otro accidente previo. Se me ocurre decir, tal vez un choque lateral angular, un choque lateral perpendicular, tenemos también un choque por alcance, ¿no? Podría presentarse como consecuencia de esos accidentes que les acabo de mencionar. Ah, el choque frontal excéntrico también, no podemos olvidarnos de él. Y puede ser consecuencia de ello, o como les dije en un inicio, la pérdida de pista, no apreció la distancia libre y se impactó contra un árbol, contra un poste de energía eléctrica, contra mobiliario de la ciudad, ¿no? Tenemos aquí en la avenida, en algunas intersecciones, zonas donde se han regenerado las ciudades, una especie de postecitos pequeños, ¿no? Esos se llaman volardos. Son postecitos que no alcanzan mucha altitud, podrían también impactarse contra ellos, ¿no? Perder la pista prácticamente. Y bueno, ¿cómo se producen? Con la falta de cálculo en los espacios libres, como les dije, al frente, los costados, incluso en la parte de atrás, porque puede ser un vehículo que está dando retro, ¿no? Incluso sobre el techo, porque a veces hay también inobservancias de lugares que tratamos de ingresar con un vehículo. Bueno, no estamos hablando de un vehículo liviano, ¿no? Un vehículo liviano no va a sobrepasar las alturas en algunos lugares de parqueadero, sino que estamos hablando de vehículos de carga pesada también, ¿no? Por lo tanto, también es la pérdida de control del vehículo, como les dije, por no llevar una velocidad razonable, prudente, adecuada, por debajo de los límites que están establecidos, ¿no? Y porque también el conductor se quedó adormecido, estaba distraído, salió a la carretera, no en condiciones adecuadas, tanto de lo que es, el tema de salud, ¿no? Entonces hay que reconocer también esto que, quiera que no, también va a ser causante de cualquiera de estos tipos de accidentes que los estamos
eh, señalando, ¿no? ¿Cómo evitamos nosotros un estrellamiento? Fácil, con un respeto hacia los pasajeros y hacia los peatones, ¿no? Con una anticipación de los posibles peligros. Mirar al frente, a los costados, atrás, todo. Revisar periódicamente el vehículo para que no haya fallos de los frenos, por ejemplo. Respetar las señales de tránsito, las normas de tránsito. Conducir a la defensiva y evitar lo que hemos dicho siempre, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y brindarnos el respectivo tiempo de descanso. Las horas de sueño son muy importantes para evitar precisamente los microsueños, la somnolencia, la fatiga, el cansancio, etcétera, como efectos laterales. Otro de los choques otro de los, perdón, los accidentes de tránsito son precisamente los choques, ¿no? Tenemos que referirnos en este caso a esta gráfica que estoy marcando, precisamente como choques tenemos que decir aquel que es con el choque con el vehículo de adelante o cuando nos impacta el vehículo que viene en la parte de atrás, para el efecto es el mismo y tenemos que es un choque por alcance. ¿Por qué se da? Es precisamente el impacto que se produce cuando un vehículo da con su parte frontal a la parte posterior de otro vehículo, siempre y cuando los dos estén en movimiento. No es lo mismo choque por alcance que estrellamiento. Y tampoco es lo mismo choque por alcance con rozamiento, ¿no? Y tampoco con el roce, ¿no? Entonces, ahí viene también una pequeña diferenciación porque no nos referimos a todos estos como un mismo caso. ¿Cómo se produce el choque por alcance? Por una detención repentina de vehículo que va adelante, ¿no? Cuando el conductor de adelante no realiza las señales y gira repentinamente. Cuando el vehículo de adelante también retrocede de manera inesperada, luego de estar detenido, ¿no? Esto por lo general se da en las intersecciones, en las partes donde hay semaforización, en un embotellamiento de tráfico, que probablemente sentimos y percibimos que el vehículo de adelante ha sufrido un pequeño resbalón, ¿no? Entonces, esta situación hay que tener en consideración en todo momento. No todos los conductores son cuidadosos de las normas de tránsito, de las leyes, y hay que andar siempre, como se dice, en una conducción precavida, preveyendo, anticipándonos en esta situación, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos que manifestar respecto de aquello, obviamente, cuando se produce choque con el vehículo de atrás, muy similar. Cuando el conductor que nos sigue no conserva la distancia segura de seguimiento. ¿Cuál es la distancia segura de seguimiento? Yo tenía entendido que la distancia segura de seguimiento es cuando usted a través de su parabrisas o del timón del volante mira a través de ellos las ruedas traseras del vehículo que va delante suyo, ¿no? Nosotros vemos que muchos de los vehículos no guardan esa distancia de seguridad y ese guardar la distancia de seguridad prudente nos puede evitar de tener experiencias desagradables, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con esto. Cuando nos vemos obligados a detenernos repentinamente, el vehículo de atrás viene encima, como se dice comúnmente, cuando no señalizamos nuestras maniobras oportunamente para realizar un giro, para cambiar de carril, para cambiar de dirección, se da por esa situación, ¿no? Es un gran defecto que muchos conductores tienen y yo, como digo, yo espero que siempre los señores estudiantes de la capacitación que están en nuestra escuela no caigan en esos errores. Y se ve en muchas de las ocasiones que los conductores no señalan, y no solo por el vehículo que viene detrás, sino por los peatones que vamos a cruzar las intersecciones. No señalan, no anticipan. Y eso no es que consume más energía. La active o no la active, el consumo de la batería es exactamente el mismo. De hecho, está para eso implementada la batería en los vehículos. No lo hacen y hay un grave problema, ¿no? Entonces hay que reconocer esta situación. Ahora bien,
¿Cómo evitamos estos accidentes? ¿Cómo evitar que se dé un choque por alcance e impactar el vehículo que está delante nuestro? Siempre conservar la distancia segura de seguimiento. 2, mantener una velocidad razonable y prudente por debajo de la que nos está recomendando en alguna de las señales de tránsito. Siempre atento a las acciones del conductor del vehículo que va adelante. Como les decía, ¿no? Anticiparnos, prever más o menos lo que va a hacer, pero a veces no es suficiente. Como yo digo, no podemos adivinar. Una cosa es prever, anticiparnos, pero otra es muy difícil adivinar. Pero por lo menos en algo atenuaremos las consecuencias. Mantener la distancia segura de seguimiento entre los vehículos que van delante y detrás nuestro. Obligarles a los demás conductores, precisamente estimularles a que justamente guarden la misma distancia, a que vayan con una velocidad reducida. Justamente cuando nosotros no queremos avanzar a una gran velocidad, podemos estimular al vehículo que viene detrás, tal vez viene con prisa. De hecho, necesita la vía para circular, obviamente. Tomemos nuestra derecha, activemos las luces de parqueadero, de estacionamiento, reduzcamos la velocidad y démosle señales claras de que queremos precisamente que se nos adelante, ¿no? Porque probablemente nosotros queremos ir a una marcha prudente, una marcha adecuada. Entonces, es preferible con eso evitarnos algunas malas experiencias, ¿no? Como les decía, de mantener la distancia de seguimiento y precisamente anunciar a los conductores que vienen detrás nuestro de las maniobras que nosotros tenemos, ¿no? Indicarle también por precaución para que tomen la distancia debida. Es decir, nosotros como personas, como seres humanos, somos personas de costumbres. Nos habituamos al entorno. ¿Qué significa esto? Si un conductor mira que vamos circulando a una velocidad constante, permanente, ninguno de los conductores busca romper el esquema, todos se van a acostumbrar a ese ritmo, ¿no? Entonces a veces es necesario, si es prudente, porque como les dije, ¿no? Identificar los peligros es también bueno, positivo. Tal vez delante se presenten algunas circunstancias que no son favorables para una circulación rápida y eso puede marcar la diferencia, ¿no? En ese sentido hay que tener en consideración ese tema. Ahora bien, tenemos nosotros también que ver que existe dentro de los choques el choque frontal longitudinal. Y este, lamentablemente, es el más grave de todos. Es el que tenemos acá al inicio de la gráfica. ¿Por qué es el más grave? Porque es el más fatal. Porque este no se va a dar, creo yo, bajo ninguna circunstancia en la vía urbana, en una ciudad. Se va a dar donde precisamente ya hay vías perimetrales, donde ya tenemos precisamente carreteras, ¿no? Donde hay una alta velocidad de circulación. Es decir, lo menos que podría suceder aquí, lo que menos aspiramos nosotros de un accidente de tránsito, lesiones o discapacidades. Lo que se va a presentar acá obligatoriamente, pensable dentro de las posibilidades, es justamente pérdidas de las vidas humanas, ¿no? ¿Por qué? Este es un impacto que se da de frente entre dos vehículos y los ejes longitudinales de estos son opuestos y coincidentes, por decirlo menos, ¿no? Forman una línea recta, como ustedes pueden ver acá, no hay ninguna desviación. Puede ser una mínima, pero yo me juego al 99.9%, porque hay invasión de carril, ¿no? En este caso, ¿por qué se produce? Por lo que les digo. Hay una invasión del otro carril, puede ser en una curva, puede ser en una intersección, puede ser en una recta o al girar un vehículo, puede ser por un mal rebasamiento, por un imprudente peatón o ciclista, por el ingreso intempestivo a la carretera de una vía secundaria a la vía principal, por objetos regados extraños que obstaculizan el tránsito, desperdigados de la vía, por un vehículo que circula lento por el carril que no le corresponde y a usted le toca precisamente hacer maniobras para seguir avanzando, por una mala toma de decisiones precisamente en estas maniobras,
dado la prisa, el apuro, la urgencia que usted tiene, por la influencia de la fuerza centrífuga en las curvas, sobre todo, este fenómeno o esta razón ustedes lo pueden experimentar. Bueno, hay varias curvas, ¿no? Pero yo le veo muy particular la curva que tenemos acá en el sector de San Andrés, ¿no? En la Panamericana Norte tenemos lo que se conoce como curva de retorno. Y ahí experimentamos al 100% lo que es la fuerza centrífuga en unas curvas, ¿no? Sí me gustaría que, obviamente con las precauciones debidas, ahora que están muchos de ustedes adaptándose y acoplándose a lo que es la conducción del vehículo, pues lo hagan, ¿no? Y me cuenten después cómo les ha ido con esa experiencia en la fuerza centrífuga en las curvas, por un conductor que está adormitado, como les decía anteriormente, ¿no? Está enfermo, está con bebidas alcohólicas, drogado, por un reventón neumático también puede darse. Y bueno, ese es el mal. Ahora, ¿cómo se evita un choque frontal longitudinal? ¿Cómo se evita? Siempre manejar atentos, observar con anticipación lo que tiene tanto de frente, de costado, en su entorno, conducir siempre por su derecha, anticipar los posibles peligros, es decir, observe lo que hay delante suyo a través del parabrisas. Si usted de pronto nota que viene otro vehículo invadiendo el carril, anúnciese, ¿no? Toque de la bocina, haga juego de luces y trate en la medida de lo posible salirse de la calzada, ¿no? Obviamente, ¿hasta qué punto? Hasta tratar de invadir un poco la berma, no se cunete porque podría llegar a volcarse también, que son una de las consecuencias, ¿no? Pero por lo menos orillarse hacia su derecha va a evitar que las consecuencias sean más graves, ¿no? Sobre todo cuando es por imprudencia de otro conductor que viene de frente. Reduzca en la medida de lo posible la velocidad cuando usted ingresa a curvas. No, nunca trate de reducir la velocidad en pleno trayecto de la curva. No le va a responder el vehículo. El vehículo tiene que ingresar con una velocidad reducida ya a la curva. No podemos reducir la velocidad en plena curva, como se dice, en el camino, en el trayecto de la curva. Justamente cuando está, sobre todo resbaladiza, no va a responder o va a tener condiciones adversas, siempre reduciendo la velocidad. Otro de los tipos de choques, en este caso choques, vamos refiriéndonos a choques, es el choque lateral, choque frontal excéntrico, es el que tenemos acá marcado, en el cual ya hay una pequeña variación de la longitudinal de los vehículos, ¿no? Si bien es cierto, se da de frente, los ejes longitudinales parecerían estar, pero no están en la misma recta, y por supuesto los mismos cuidados con el caso anterior. ¿Por qué razón? Porque este choque frontal excéntrico puede ser una variable del choque frontal longitudinal. Uno de los dos vehículos trató de evitar el impacto, entonces está un poquito desviado de la línea que marcan los dos vehículos cuando están de frente, ¿no? Tenemos también el choque lateral perpendicular. Este es el choque lateral perpendicular, como su nombre lo dice, ¿no? Lateral, faltamos con la parte lateral, y perpendicular porque los ejes de los dos vehículos involucrados forma una escuadra de 90 grados. O lo más cercano a los 90 grados, ¿no? Probablemente 88, 89, 87 grados en este caso, ¿no? Y justamente tenemos que decir que es el impacto que se produce entre la parte frontal de un vehículo y la parte lateral de otro, formando los ejes longitudinales de 90 grados. En este caso tenemos que decir que justamente se da en las intersecciones, principalmente por errores en la conducción y errores que no nos debemos permitir tener los conductores profesionales. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque se da por estar distraído, que ya dijimos que no debemos caer en esos errores. Se da por no respetar las señales de tránsito.
Ojo con ello. Se supone que conocemos las señales de tránsito. ¿Por qué no reducimos la velocidad? También se sobreentiende que sabemos a qué velocidad debemos circular en ciertos perímetros de las vías. Por mal estado físico o mental del conductor. Obvio. Hemos hecho un análisis respecto de eso y sabemos que un conductor que no está física y mentalmente en óptimas condiciones no puede lanzarse a la conducción. Sus sentidos están mermados, su capacidad de reacción es nula y está poniendo en riesgo su propia vida inclusive, ¿no? Por condiciones adversas, que como les decía, también son aspectos que son de corresponsabilidad, no solamente es nuestra culpa cuando se da un accidente, ¿no? Condiciones de la vía, etcétera, de climatología, todo. Dispositivos averiados. Probablemente en la intersección había un semáforo, pero hubo un corte de energía, no está funcionando, se averió, se dañó, o a la vez está marcando tanto la luz roja como la luz verde. Crea confusión en los conductores, crea caos. Y por supuesto, ¿no? La descortesía. Es decir, las intersecciones se hicieron para detener la marcha o para, en efecto, ir reduciendo la velocidad. ¿Qué significa esto? Que hay muchos de los conductores que se impactan en las intersecciones porque precisamente llegan con la misma velocidad que están circulando. Ni siquiera realizan el intento mínimo de reducir la velocidad. Ojo con aquello. Y si usted puede reducir la velocidad, ceder el paso al otro vehículo, así no le corresponda, en un caso excepcional, con el fin de evitar un accidente, y si usted obviamente no tiene un vehículo detrás suyo, porque también hay choque por alcance, o puede darse un choque múltiple, hágalo. En la medida de lo posible, analice las consecuencias menos graves que pueden presentarse por un tipo de impacto. ¿Cómo evitamos esto? Recuerde que en las intersecciones no se acelera. ¿Qué les acabo de decir? Se reduce la velocidad o se detiene. Asegúrese de funcionamiento de semáforo, que no sea contradictorio. Avance con precaución una vez que esté seguro que no haya problemas. Mire a los costados, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Por qué? Hay intersecciones o cruces donde hay precisamente vías en doble sentido de circulación. Conserve las condiciones de su vehículo en perfectas condiciones. Observe las condiciones de tránsito y de los peatones. ¿Cómo se comportan estos? Si en verdad están cruzando por el paso peatonal, si quieren pasar por detrás, por delante suyo, en una zona donde no está permitido, se cruzan entre los vehículos, tenga mucho cuidado, ¿no? No haya lo posible. Nosotros recordemos que para bien o para mal, hablando en términos un poquito más honestos, si sucediese un accidente eh, y tuviera las de perder, prácticamente es el peatón porque es el elemento más frágil. Es el peatón, el ciclista, hasta un motociclista. Pero nosotros a la larga nos está defendiendo la carrocería de nuestro vehículo, ¿no? Entonces hay que fijarnos en eso también. Detenga los vehículos en las intersecciones, respete las señales reguladoras, disminuya la velocidad al llegar a las intersecciones, como les decía, ¿no? No es lugar para acelerar las intersecciones. Y finalmente, dentro de los choques tenemos lo que son los choques laterales angulares, ¿no? Lateral porque impacta con la parte lateral de este vehículo y la línea de este forma un ángulo inferior a los 90 grados. Pero hay un ángulo, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Precisamente porque hay una desatención también, ¿no? ¿Qué sé yo? Y traté, y en la medida de lo posible, intenté frenar, ya no alcancé, y por la velocidad que imprimía el otro vehículo, ya nos impactamos en ese sentido. Entonces, hay que guardar muchísimo cuidado con esta situación, ¿no? Tenemos, como les decía, también otro tipo de emergencias en las vías, que precisamente es el de los volcamientos, ¿no? El volcamiento prácticamente se da en una circunstancia un poquito
compleja, ¿no? Y lamentablemente esto no resultan lesiones leves, ¿no? Sino lesiones graves, inclusive, esto es un ejemplo ilustrativo, pero créame que también nos duele a nosotros de presentar lo que es el volcamiento, ¿no? Que puede ser lateral o puede ser frontal, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando aquí está de costado el vehículo, permítanme señalarles, tenemos un giro de 90 grados. Acá, 180 grados. Acá, 270 grados. Y finalmente una vuelta entera que son los 360 grados. ¿Qué daños materiales pueden presentarse, no? Al menos cuando se ve que hay vehículos que caen al abismo, ¿no? Y van arrastrando con todo lo que encuentran a su paso. Ustedes saben que por lo general en las zonas rurales, las vías rurales, hay presencia de muchos objetos que pueden resultar mortales, ¿no? Y también el volcamiento frontal, ¿no? Longitudinal, 90, 180, 270 grados, me parece que es lo más que se ha testificado en caso de un volcamiento. Y precisamente el volcamiento es un accidente a consecuencia del cual el vehículo se avienta o cae lateralmente o frontalmente. Y esto lo origina precisamente el exceso de velocidad por manera recurrente. El factor mayoritario para el volcamiento precisamente es el exceso de velocidad. ¿Cómo se produce? Por una frenada brusca, ¿no? Porque circulamos muy cerca de la berma o de la cuneta o del espaldón y no salimos de la carretera, ¿no? Porque vamos a exceso de velocidad en las curvas, ¿ya? Y cuando quisimos reducir la velocidad en las curvas ya no se pudo. Hagan la prueba. Porque hay un mal diseño de la vía. Porque se dio como consecuencia de otro impacto, del choque lateral, ¿no? Se dio un choque lateral y, consecuencia, se dio un volcamiento. Porque hubieron maniobras bruscas en la conducción. Porque patinó su vehículo en condiciones adversas, ¿no? Lluvia, sobre todo. Porque el sistema de amortiguación estaba en mal estado. Falla del conductor. Porque hubo un exceso de peso o una mala distribución de carga. Recordemos que usted no puede cargarle más al vehículo de lo que soporta. Eso lo hace inestable prácticamente. Y hablando físicamente, hay un desplazamiento del centro de gravedad de este objeto, de este elemento. Por lo tanto, no haber equilibrio en este elemento es proclive a este tipo de consecuencias, ¿no? Tenemos también por fallas mecánicas, y como les decía, algunas pueden ser previsibles, otras se presentan de manera sorpresiva, y en ese momento lo que nos toca es esperar que las consecuencias sean lo menos graves posibles, ¿no? Hay pequeños imprevistos que ya son inevitables. Ahora bien, dentro del margen de lo que cabe, ¿cómo podemos manejar las consecuencias del volcamiento? Mantener una velocidad prudente en todo momento y siempre por debajo de la máxima permitida. Disminuir la velocidad en curvas, por supuesto. Conducir siempre por su derecha. Revisar periódicamente el sistema de amortiguación. No sobrecargar su vehículo. No llevarlo por encima de la capacidad que éste tiene. Aplicar las normas de conducción segura. ¿Cuáles son? Utilizar revisar todo lo que son los fluidos principales, revisar la condición de neumáticos, frenos, dirección, amortiguación, etcétera, siempre. Y por supuesto, estar siempre atento, previsto a lo que los otros conductores van a realizar. Un pestaneo puede ser la diferencia, o en su defecto, lo que usted perciba como una señal de peligro y logre procesarlo a tiempo porque va concentrado en la conducción, va de lleno concentrado en la conducción, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mucho cuidado con eso. Y por supuesto, no circular con su vehículo en malas condiciones. Por más prisa, urgencia que usted lleve, ¿no? Y en este caso también hacer una pequeña ampliación de este tema. Hay la tipología de los accidentes de tránsito entre automóviles.
Pero no descuidemos que también, y se dan, de hecho yo, bueno, no fui testigo, ya circulé por la zona donde se dio el accidente, por el parque industrial, sector sur oriental de la ciudad, y ya solamente vi los daños, ¿no? No estaba el motociclista en el lugar. Probablemente ya lo llevaron los paramédicos, pero la motocicleta estaba totalmente destruida. No sabría decirles qué circunstancia fue la del accidente. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si bien es cierto, probablemente haya tenido culpa el señor de la motocicleta, pero si es que usted está detrás de un volante, a fin de evitar este accidente, que por supuesto lo da con un vehículo que es mucho más frágil, ¿no? Que los conductores y las máquinas siempre resultan con graves consecuencias, como les acabo de manifestar, incluso pierden la vida. Uno de los problemas que justamente son serios, lo constituyen los adolescentes o noveles o niños que también están en las bicicletas, porque no nos olvidemos de las bicicletas. Generalmente hay un irrespeto a las normas de tránsito, pero usted no. Usted está capacitado con el conocimiento pleno de los aspectos mecánicos de su vehículo, sabe cuáles son las condiciones de riesgo, de peligro que puede y está en sus manos minimizarla. Por eso decía, ¿no? ¿Cómo evitamos? Si está en nuestras manos, en el caso anterior, no, este choque lateral perpendicular que era por distracción, que era por descortesía, que en vez de frenar en las intersecciones acelerábamos. La medida de lo posible, si usted puede, hágalo. No, reduzca la velocidad ante la presencia de motociclistas y ciclistas. No, precisamente perciba una posible maniobra que ellos van a ejecutar, un giro, un cambio de carril, invasión de carril, van a ir entre los vehículos, etcétera, ¿no? Conserve un espacio suficiente de adelantamiento, al adelantarlos, es decir, rebáselos, adelántelos y inmediatamente no se incorpore a su carril, ¿no? Tome una distancia prudente. Esté pendiente de la presencia, sobre todo en la noche, aunque muchos de ellos no se anuncian, no toman en consideración que deben ir con prendas reflectivas que los identifiquen. No permita que se sujeten a su vehículo. Por lo general lo hacen cuando son camionetas, camiones. No abra las puertas de los vehículos sin percatarse de su presencia. Recomiende a su pasajero, a su acompañante, que antes de que abra las puertas de su vehículo, observe si viene uno de estos vehículos, precisamente bicicletas y motocicletas, ¿no? Un impacto a la velocidad que llevan, con la fragilidad que tiene su vehículo. Si no tienen la protección, que bueno, eso ya es irresponsabilidad de parte de ellos, imaginémonos el gran susto que nos podría causar a nosotros. Y por supuesto, como les decía, en parques, zonas pobladas, tengan en cuenta de una aparición repentina, sobre todo en parques, ¿no? Recordemos que detrás de un balón va siempre a estar un niño corriendo por él. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esa situación. Como decía, los niños de pronto no tienen una reflexión tan profunda de lo que puede suceder, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver cuando ya se dieron los accidentes y en parte recomendaciones para evitar. Pero también hay algunos consejitos extras para lo que es el conductor, el peatón, el pasajero y por supuesto el agente de tránsito. Que el agente de tránsito también nos eduque a todos los usuarios. No sea solamente el que emita citaciones o infracciones por cometimiento de violaciones a la ley y al reglamento, porque ellos deberían por su capacitación tener conocimiento de todo y que lo hagan por supuesto basado en lo que dice la ley, no con el afán de que algún día alguien, no sé si fue en este curso o en otro, nos dijo que precisamente el accionar de ellos era justo por obtener algún rédito económico, ¿no? Entonces, más bien que ellos tomen un poquito de responsabilidad en el rol que tienen en el tránsito, ¿no? Para nosotros como conductores, ¿qué se recomienda? Que no se distraiga conversando en el vehículo, que no fume, aunque no crean, fumar también es una distracción muy compleja.
¿no? Porque tiene que estar cuidando de la colilla, de la ceniza, del encenderlo, de tener una parte que no obstaculice su visibilidad, el humo mismo que emite el hecho de fumar. Entonces es preferible que no lo haga mientras esté conduciendo, ¿no? No estar hipnotizado con la música, escuche la música que a usted le guste, le agrade, vaya de buen ánimo, vaya contento, vaya, pero a un volumen adecuado. ¿Por qué? Porque usted no puede escuchar los estímulos que están afuera, ¿no? De hecho, algunos vehículos se aproximan, no los vemos, pero sí podemos detectar por un ruido característico, ¿no? Evite, por supuesto, también pensar en asuntos ajenos a la conducción. Esto guarda relación con la salud mental que les decía. El conductor siempre tiene que dedicarse 100% a lo que es el manejo, no ir preocupado, pensativo por problemas personales. No digo que nadie va a conducir sin problemas. Creo que es del día a día, ¿no? Es, creo, el adorno de los días. Pero en el momento de la conducción nos merma porque nos quita atención, porque nos hace más lento nuestros reflejos. Nuestra capacidad de reacción se demora en este sentido, ¿no? Y no somos eficientes, eficaces y oportunos en la conducción. Para el caso del peatón, como les dije anteriormente, cerciorarse precisamente de que a su alrededor no haya un vehículo que se aproxime, mirar a su alrededor para cruzar la calle, cruzar por las zonas debidamente designadas para aquello, no caminar por la calzada, su zona de seguridad es precisamente el acero o la vereda, y no parar delante de un vehículo que precisamente se acaba de bajar, ¿no? En el caso de pasajero de un taxi, ¿no? A veces se aparecen por la parte delantera de un vehículo que está detenido, pero recordemos que las vías tienen varios carriles de circulación, por lo tanto, puede venir un vehículo que no puede advertir precisamente de su presencia, ¿no? Para el caso de los pasajeros, como les decía, había, en el caso de accidentes que involucraban personas, caídas de pasajeros, que eran de hecho arrollados por los vehículos en los cuales iban a ocupar o estaban bajándose. Puede ser su tumba. ¿Por qué puede convertirse en esto? Porque no anticipa la parada con tiempo al conductor, ¿no? No, no hagamos costumbre, algo que está mal, ¿no? Nos subimos y nos bajamos de los buses en pleno movimiento. Es un riesgo permanente, ¿no? Bueno, en este caso, y haciendo un poquito de énfasis, lo que debemos evitar, la tecnología multimedia o el teléfono móvil fundamentalmente, algún otro tipo de dispositivo multimedia, como les digo. ¿Por qué? Porque van a generar distracción en el conductor. Nuestros sentidos de por sí ya eran mermados por la concentración que deben tener para ciertas acciones, ¿verdad? No digamos cuando le llenamos de estímulos a nuestra percepción, por lo tanto, no es correcto. Y también no es recomendable el uso de las manos libres, porque si bien es cierto, usted tiene las manos al volante, pero su sentido auditivo no percibe lo que se aproxima, lo que se acerca, ¿no? No en su defecto. No puede escuchar una sirena de una unidad de emergencia, no puede escuchar otro vehículo que se acerca con una velocidad mayor a usted, quiere adelantarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué recomendamos que no? Porque interfiere en el manejo, porque nos hace perder la noción de la situación del vehículo, dónde estamos. Probablemente podemos desviarnos de la trayectoria del vehículo. El hecho de tratar de atender todos estos estímulos a la vez hace que usted, quiera o no quiera, reduzca la velocidad. ¿Y qué vimos del asunto de reducir la velocidad? Que puede ser un asunto, un factor que suma y que influye para el tipo de accidentes frontales longitudinales, ¿no? Aumenta también nuestro tiempo de reacción. No es lo mismo una persona que está totalmente concentrada en la conducción que aquel que va distraído, ¿no? Va a reaccionar con mayor fase de tiempo, va a recorrer más tiempo. En ese tiempo que va a recorrer más distancia,
probablemente ya se impacte contra algo, ¿no? Y por supuesto, logra que se reduzca la distancia de seguridad. Y dicho nuevamente, mientras más distancia de seguridad tenga, es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque en una intersección, en una zona de semáforo, congestionamiento de tránsito, digamos que tenemos una trayectoria no tan horizontal de la vía, pues es una pequeña pendiente, algunos conductores no tienen el cuidado y se resbalan, ¿ya? Y ahí, como quien dice, ¿de quién es la culpa? ¿No? Tenemos que reflexionar un poquito más en este sentido. ¿Qué debemos también evitar para que no se den los accidentes de tránsito? Y nuestra salud también está en juego acá, ¿no? El alcohol afecta en muchas cosas, en muchas cosas. No se diga en el tema de la conducción y no se diga como un aspecto que aumenta las posibilidades de sufrir un accidente. El alcohol de por sí, la concentración de gramos por litro de sangre son precisamente aquellos que están siendo analizados, están medidos. Cuando hay un accidente y uno de los conductores se detecta que está bajo efectos del alcohol y resulta que el resultado arroja un valor, las consecuencias son graves. Recuerden esto. Cuando hay un accidente de tránsito, llegamos a la lamentable consecuencia de la penalización por nuestras acciones o por omisiones. Es preferible que si usted va a conducir, va a beber y quiere conducir, piénselo dos veces. Hay que equilibrarlo esto muy seriamente y mejor pensarlo en movilizarse de otra manera. Porque está correcto, tenemos derecho. Puede haber una reunión social, puede haber un evento importante, ¿sí? Que por supuesto requiere eh, un momento de distracción, ¿no? Y ustedes saben que a veces la distracción viene con la ingesta del alcohol, pero no vuelva a tocar un vehículo, porque se va a dormir, va a provocar agresividad, va a desinhibirle, va a hacer cosas que en el futuro puede arrepentirse, como dicen el chuchaqui eh, psicológico, ¿no? Y por supuesto aumenta el cometimiento de muchos errores. Usted internamente podría pensar que está conduciendo de una manera excelente, pero probablemente va zigzagueando, probablemente no va por su carril, probablemente no toma mucho cuidado de ir con la seguridad pasiva totalmente en buen estado, es decir, no se coloca el cinturón de seguridad, no arregló bien el apoyacabezas, etcétera, ¿no? Algunos factores que pueden involucrar seriamente en este sentido. Por lo tanto, tengamos muchísimo cuidado con este tema. Ahora bien, ¿cómo nosotros mejoramos el nivel de educación en el conductor? Lo que les decía en la sesión anterior, ¿no? Mejorando la calidad de enseñanza. ¿Qué significa esto? Si nosotros hemos acudido o somos parte de un proceso de capacitación para obtener nuestra licencia profesional, no termina la capacitación con esto. Usted tiene que seguir leyendo, ilustrándose, conociendo un poquito más, llegando a una conclusión personal, porque no es lo mismo lo que el docente le dice aquí en clase, y como les digo, puedo yo convencerle de algunos criterios erróneos también, pero bueno, es un ejemplo. Pero queda a consideración de ustedes que se cercioren de que si eso es cierto. Y también llegar a un análisis un poquito más profundo. ¿Qué sé yo? En la materia X se vio un tema y se nos dijo esto. Voy a comprobar en efecto si es verdad o desde luego lo que me motiva a investigar es precisamente la duda que yo tengo al respecto de ese tema, ¿no? Porque como yo digo, nadie es dueño de la absoluta verdad, ¿no? Podemos discrepar en algunos temas, por supuesto, la visión de cómo tienen algunos temas ustedes, otro yo, pero eso es lo bueno, ¿no? Y eso podría generar un nivel de curiosidad que les podría llegar a ser una
investigación. Y por supuesto, claro está, para los conductores nobles, aunque no es una regla, como les dije, ¿no? Una sesión anterior, hay ciertos conductores que no tienen cuidado cuando están detrás del volante. Bueno, ¿qué significa esto? Que en efecto conducen por varios años y conducen hasta de una manera temeraria, peligrosa, agresiva. Afortunadamente para ellos no se ha dado ningún siniestro y creen que esa manera tan incorrecta de conducir es la más segura para ellos y para los demás. No, lo que recomiendo yo más bien es de que desde un inicio nosotros sepamos cuáles son precisamente las mejores formas de conducir, ¿sí? Y la conducción, como les dije, no es solamente tomar el volante, arrancar, marchar, hacer cambios de marchas, parar en un semáforo, continuar, no. La conducción lleva consigo muchas cosas. Preparar el vehículo para el viaje, prepararse usted para la conducción. Y por supuesto, ¿no? No solamente para los conductores nobles, sino que creo para todos. Saber todo lo que tiene que ver o guarda relación con las contraindicaciones o consecuencias, como está aquí, del consumo, de la ingesta del alcohol y lo que es más grave, también del tema del consumo de estimulantes o de drogas o de medicamentos que también tienen su contraindicación. Es decir, estar totalmente preparados para la conducción física y, por supuesto, mentalmente. Ahora bien, también propongo dentro de estos temas una alternativa para la solución. Toda esta información no está en el módulo, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos nosotros decir que el conductor debe establecer su propio balance subjetivo internamente, lo que conocemos como reflexión, un análisis de lo que representa una conducción responsable y de lo que podría suceder cuando yo omito, irrespeto, incumplo lo que dice la ley de tránsito vigente. Es decir, supongamos, como le decía en la ocasión anterior, me voy a un compromiso social. Perfecto, me voy, me relajo, disfruto, bien. No, no hay ninguna novedad, estamos disfrutando. Porque resulta que de paso es un grupo de amigos, todos nos conocemos, nos cuidamos, etcétera. Ojo, resulta que estamos en nuestro vehículo, pero estamos pasaditos de copas y queremos manejar. Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Lamentablemente, cuando ya estamos con unas copitas de más, no hacemos reflexión de este tema. Y ahí es cuando los periódicos, cuando la crónica, los noticieros tienen, tienen material para el morbo, inclusive. Porque para mí, el reportar crónicas rojas sí es un morbo más que, más que informar. Entonces resulta que tienen ellos material para precisamente lo que les digo, ¿no? Y las causas son justamente un conductor que estaba en estado etílico, que iba a exceso de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay que reconocer que hay que poner una balanza los beneficios versus los riesgos. Si inclusive yo digo, hasta sin conducir, hasta sin consumir, perdón, alcohol previa a la conducción, podemos correr riesgo. No se diga consumiendo alcohol. Estamos dando posibilidades superlativas a lo que comúnmente se pueden presentar y esa es una grave falencia que hay. Respecto de aquello, yo también he pensado, y obviamente podrán decir que estoy desubicado, ¿no? Que el camino a recorrer es demasiado largo y probablemente no sea para cuando vayan a adquirir la licencia por primera vez, ¿no? Porque de hecho, yo tengo entendido que ustedes, previo a la entrega de certificado de manejo, previo a la graduación misma, ustedes rinden un examen práctico de conducción, ¿no? De hecho, deben saberlo, y si no lo saben, pues ya están conociéndolo. Y ese documento de la
suficiencia y conocimiento de manejo les ayuda y les avala para que ustedes rindan el examen teórico en la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Y, y ya vamos con los conocimientos frescos de lo que es mecánica, leyes, nombremos esta asignatura, educación vial, etcétera, ¿no? Estamos debidamente con el conocimiento presto y dispuesto para poder estar capacitados precisamente para la conducción. Pero yo me refiero, en cambio, para aquellas renovaciones de licencia, que se vaya analizando si somos expertos en la conducción, si conocemos el tema mecánico de un vehículo, qué sucede cuando sufrimos una avería, qué sucede cuando hay cierto ruido o cierto olor característico que emana el vehículo cuando está en marcha. Y si, por supuesto, claro está, tenemos el famoso hábito de distraernos en la conducción, ¿no? Todo eso, y tal vez alguna falla en el sentido de la visión, auditivo, todo eso también vaya evaluando y diagnosticando eh, la persona que le toma esa prueba, ¿no? Entonces, por ese lado iba lo mío, ¿no? No crean que yo digo que ahorita quisiera que se les tome otro examen adicional, pero bueno, para ello es una utopía, es solamente una aspiración, es un anhelo nada más, porque eso debe estar en la ley para que sea de cumplimiento, ¿no? Todo lo que es control, sanciones, normativas, requisitos para obtener la licencia, todo precisamente está contemplado en el cuerpo legal, ¿no? Así que de esa manera, como les acabo de manifestar, nosotros damos finalización a la exposición previa.